Gloria al Señor. Abrimos las luces. Que le falte Biblia, que la reclame. Abrimos la palabra por 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18, 1 de Corintios, en adelante. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? Si recordamos este primer verso, os acordaréis, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? De las reacciones a la palabra de la cruz. Nadie se acuerda. Vale, pues seguimos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Es la cruz locura, insensatez para ti? ¿O es esa palabra poder de Dios? Y no hablamos de la palabra de la cruz de Cristo, solamente la teología del Hijo de Dios sacrificado, resucitado. Esta es palabra de la cruz, por supuesto, pero hablamos del mensaje del que llevó la cruz, que ese mensaje es: llévala tú ahora. Es locura para ti abnegarte a ti mismo, es una insensatez. No lo quieres, deseas al mundo. Si es así, formas parte del grupo de los que se pierden. Si no es así, y para ti la cruz es algo vivido, vives para negarte a ti mismo, para negar tus costumbres, para negar tu ego, para negar tu humanismo. Si vives así, de esta manera, y aunque caigas, eso es lo que deseas con todo el corazón. Si vives así, formas parte de los que se salvan. No es que yo lo diga, yo estoy haciendo aquí una división entre hombres salvos y hombres condenados. Es el epígrafe de este verso, es lo que dice la palabra, es el resumen. Los que se pierden, los que se salvan. A unos les es locura, a otros les es poder. Así de sencillo. ¿Quieres saber si eres salvo? Bueno, examina si tu vida forma parte de un mensaje dicho por el Señor aún en el 2016. O un hombre, una mujer que se niega a él mismo, se niega al mundo, se niega a sus costumbres, se niega a su egocentrismo, se niega a su felicidad por el bien de los demás. Eso significa que eres de los que se salvan. Aunque caigas muchas veces. Si eso es lo que deseas con todo el corazón, aunque caigas, probablemente, yo no soy Dios, probablemente estés dentro del plan de la salvación. Probablemente, yo no soy Dios. Verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este texto, yo lo había leído 2000 veces, sí, pero la 2001 haces, la que ha soltado aquí el apóstol, ¿eh? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quién salva Dios? A los creyentes. No parece obvio, ¿no? Pero tiene mucha tela. Esto parece obvio. ¿A quién salva Dios? A los creyentes. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, Dios a los creyentes los salva. A los no creyentes no los salva. Parece obvio, pero es lo que la palabra dice. Agradó al Señor. ¿Cómo salvó Dios a los creyentes? Por la locura de la predicación. Fijaros que es interesante cómo Pablo formula esta frase en cuanto al orden. No habla de que una predicación salva a los creyentes. No dice esto. Dice que a los salvos los salvó pescándolos de esta manera. No me entendéis, ¿no? Yo es que os cuesta mucho. No quisiera ser muy explícito para que no se viera hipercalvinista esto, ¿vale? No quisiera ser muy tan así porque no lo soy de ninguna manera, ¿no? Pero la frase, el orden formulado por Pablo es enorme. No dice, y entonces por la predicación Dios salvó a los hombres. Esto sería lo que nos han explicado. Pero aquí no dice esto. Dice, le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura, a los creyentes, perdón, por la locura de la predicación. Es decir, ¿cómo voy a salvar a los míos? Vale, por la predicación. Lo que nos determina claramente de que el Señor escoge y luego hace la evidencia de esa elección salvando a la gente, a los hombres. Eso significa que Dios no quiera que todo el mundo sea salvo, no. Que Dios quiere que todos sean salvos. Escrito está en su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está escrito que destruirá el Señor la sabiduría de los sabios. ¿A qué sabiduría se refiere aquí? Sofía. ¿A qué sabiduría? No hay ninguna Sofía, ¿no? ¿A qué sabiduría se refiere? ¿A la que nos han nombrado? Es una sabiduría intelectual, una sabiduría. Pablo estaba hablando, por supuesto, a la iglesia con una connotación helénica brutal. Los griegos, los reyes de la sabiduría en la historia son los griegos. Por eso Pablo está diciendo, Dios dijo en Isaías 29:14, porque esto no se lo saca Pablo de la manga, está citando la escritura misma. ¿Vale? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está diciendo, mientras los hombres están buscando cosas en la ciencia, mientras los hombres están buscando cosas en los intelectuales, mientras los hombres están buscando todas estas cosas, Dios hace lo contrario. Destruye esa sabiduría, destruye esa intelectualidad, destruye esa manera de pensar para salvar a los hombres por algo que ni es intelectual, ni es de sabiduría, ni es de conocimiento, solamente una cosa que es una auténtica locura, el escarnio del Hijo de Dios. Para eso no hay que tener teología, para eso no hay que ni saber leer, para eso no hay que ni saber entender, eso es acercarte a ese lugar, contemplarle, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él es bueno
y para siempre es su misericordia. Cuando dice destruiré, el verbo que se usa quiere significar esto: invalidaré. Es decir, todos los argumentos esto está escrito hace 2000 años, pero esta palabra sigue vigente. Es decir, los argumentos y los avances científicos hasta el día de hoy no han invalidado la Biblia. Sin embargo, la Biblia invalida todos o la mayoría de los argumentos geocientíficos que proponen una vida sin Dios. ¿Habéis entendido esto? Está diciendo, hay una lucha entre el conocimiento griego, el conocimiento intelectual, y una lucha entre la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Alguien sabe decirme cuál es la sabiduría de Dios? Bueno, sí, está relacionado con eso, pero hay un verso en la Biblia que lo dice. La sabiduría del Señor es esta. ¿Cuál es? Amarle. Hay un verso, ¿alguien se acuerda? El principio de la sabiduría es temor de Dios. Es decir, toda esta hecaterva de argumentos socioculturales, científicos, sociales, preciosos, piramidales, etcétera, 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 quedan en nada con la sabiduría que da Dios. Amén. Temor de Dios. El temor de Dios. Por eso dice, invalidaré la sabiduría. Es cierto. ¿Saben por qué? Porque de hecho lo hace. Hay gente que ha empezado estudiando ciencia y hay un montón de testimonios científicos hechos, hermanos, y derechos, con carreras, catedráticos que empezaron estudiando ciencia y han terminado diciendo, solo sé que no sé nada. El mismo Albert Einstein decía que era imposible de que lo que nosotros consideramos como principios de la ciencia hubieran podido estar establecidos sin una mano creativa. Y por más que el hombre busque, si uno busca los misterios de la nieve, de hecho esto habla la palabra, lo que es un copo de nieve, la variedad, etcétera, si uno entra en los misterios del agua, en cómo se forman las montañas, etcétera, 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 solo se encuentra con una rúbrica: un creador. Un creador. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Nosotros sabemos claramente que el gallo. Así que entendemos que esta palabra se hace viva, hermanos. Destruiré, invalidaré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pablo hace un reto, reta muy chulescamente, que si se me permite la expresión, al mundo entero. ¿Dónde está el sabio? Venga, que venga. Porque si había alguien que sabía, era él. Si había un sabio, este era Pablo. Si había alguien que sabía de todo, este era él. Y desde esa sabiduría podía haber asombrado al mundo con argumentos. Pero más tarde veremos que dice él mismo: esto no lo tengo por nada. Y no vine a vosotros con palabras de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. Mudó todo eso, cambió todo eso, vendió todo eso, porque eso no sirve para convertir un alma. Eso no es eficaz para la salvación. Solo una cosa es eficaz para la salvación. ¿Cuál? El Evangelio. Amén. El Evangelio. El Evangelio. ¿Hay alguien que no haya escuchado el Evangelio? Bueno, hay creyentes que llevan 30 años en una iglesia que no han escuchado el Evangelio. ¿Esto es cierto? Que no han escuchado el Evangelio y son bautizados ancianos, incluso pastores, que no han escuchado el Evangelio.
¿Dónde está el disputador de este siglo? Habla de gente que disputa por el entendimiento y la sabiduría. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La ha vuelto loca. Y constantemente lo vemos que buscan y buscan y buscan y buscan, pero no hallan. Y buscan y no hallan. Y buscan y no hallan. Pues ya que en la sabiduría de Dios, atención, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿de qué se refiere? ¿A qué está hablando aquí? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Creo que este texto se alinea perfectamente con Romanos 1 y 2. Hablando de la creación, de lo que el Señor hizo, por lo cual no tenéis excusa, habiendo conocido a Dios no le glorificasteis como a tal. ¿A quién habla Pablo en la carta a los Romanos? No habla solo a creyentes, sino a no creyentes. Pablo dice en la carta de los Romanos esta frase, sin decirla, no existen los ateos. Otra oportunidad, Pablo dice, en Romanos sin decirlo, Pablo dice, no existen los ateos. Dice, por lo cual, habiendo conocido a Dios, dice, por las cosas visibles. Si quien ve las aves, quien ve el mar, quien ve los ríos, quien ve las montañas, quien ve una mano, no puede negar que es un diseño inteligente. Es innegable. Innegable. Aquí se refiere, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. ¿Qué es la predicación? Parémonos un momento aquí. ¿Qué es la predicación? Sabéis que esto es un coloquio, no es un monólogo. Llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios. ¿Esto es predicación? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra definición? ¿Alguna otra forma de decirlo? Adoración. Adoración, bueno, predicación en sí mismo, quien predica se supone que adora. Predicación. El término que se usa aquí es un término profundo y cabe que nos detengamos un momento, un minuto. Cuando Pablo habla por la locura de la predicación, la palabra que se usa es kerugma. Kerugma. Es una palabra que constantemente se usa en la Escritura. Es una palabra preciosa. Porque kerugma significa proclamación hecha por un heraldo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la proclamación hecha por un heraldo. Esto es muy diferente, Es muy diferente predicar. No, es muy diferente ser un predicator a ser un heraldo. ¿Qué es ser un heraldo? Un heraldo es un oficial, un caballero que anuncia noticias importantes de parte de un rey que sirve. Aleluya. Es una persona que actúa como mensajero encargado del que lo tiene como siervo. Un heraldo es un oficial de armas. Así se les llamaba. Alguien al que le es dado el armamento y las llaves del armamento de un reino. Aleluya. Por eso la predicación de la cual habla Pablo aquí es distinta a lo que quizás nosotros entendamos. Está diciendo, por la locura de la predicación, dice, por aquellos hombres y mujeres al cual el rey les ha dado las llaves que guardan las armas de su reino. Aleluya. El evangelio es el arma del reino. Un heraldo es un soldado veterano. El heraldo traía en aquel tiempo
las noticias de su patria. El heraldo no hablaba de él mismo. El heraldo hablaba de las noticias de su patria y de su rey. ¿Veis, heraldos? Soy muy pocos. Muchos hombres tratan de predicar lo que ellos creen, lo que ellos sienten, lo que les gustaría que fuese. Eso no es un heraldo. Un heraldo no tiene dominio sobre el mensaje. Es el mensaje que domina al heraldo para ser dado. Aleluya. Un heraldo no puede quitar las palabras del rey y poner de las suyas. Un heraldo tiene que leer lo que el rey ha dicho. Pues él lleva una carta firmada por el rey y le toca solamente una cosa: dejarse la garganta en el asunto. Por eso un heraldo tiene que leer literalmente el mensaje que el rey ha apuntado. Aleluya. De hecho, esto nos lleva paralelamente a aquel final del Apocalipsis, cuando dice el Señor: hay de aquellos que quiten una tilde de esta mi palabra, mi profecía, yo les quitaré del libro de la vida. O hay de aquellos que añadan, dice, yo les añadiré las plagas de esta profecía. Quien quite o quien añada será quitado o le añadirá Dios plagas. Luego un heraldo es convicto de un mensaje, no es dueño del mensaje. La iglesia no es dueña de ningún mensaje, es convicta de un mensaje. ¿Te sientes así? Estás preso por un mensaje. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Él. Por el sacrificio de su Hijo, a quien Dios mandó para redención, para santificación, para regeneración, para justificación. Y ahora manda Dios que todos los hombres se arrepientan y de las vanidades que vivieron antiguamente se conviertan a la verdad del Evangelio. Esa es la proclamación querugmática de las Escrituras. Un heraldo. Un heraldo. ¿Saben que los heraldos eran los encargados de traer las noticias? ¿Saben quién era el encargado de proclamar una guerra? Un heraldo, no el rey. Los heraldos eran los que decían al otro país: estáis en guerra en contra de mi rey. ¿Somos heraldos? Predicación querugmática. Heraldos. Por la locura de la predicación. Nos llevaría toda la tarde esto. Vamos a seguir. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué grupo nos hemos encontrado yo algunas veces, verdad? Buscando sabiduría como los griegos. Yo quiero saber el porqué esto, el porqué de lo otro, el porqué de aquí, el porqué de allá. Yo no quiero saber esto. Quiero saber lo otro. O no, yo quiero una señal. Si es que tú eres verdad, Señor, haz esto. ¿Qué cosas, Pero ¿veis esto que por desgracia se ha convertido en una de las corrientes del cristianismo? ¿Pedir señales o sabiduría? Fijaros, está aquí, hermanos. Está aquí. ¿Lo veis? Mucha gente, queremos saber, tenemos las doctrinas de la gracia, vamos a estudiar esto, lo otro, aquí y allá. ¡Guau! Sabiduría por un tubo. Y los otros al revés. No nos importa la doctrina, pero queremos señales. Sana, en el nombre de... Ahora. Señales. Haz esto, caiga lluvia del cielo, ahora esto, lo otro. El Evangelio no tiene nada que ver con esto. Esto sigue al Evangelio. Pero no es el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las señales siguen a los que creen. No los que creen siguen las señales. Otra oportunidad. Las señales persiguen a los que creen. Los que han creído en el Evangelio, las señales les persiguen.
Pero no los que creen persiguen las señales, los que creen persiguen a Cristo. Persiguen a Cristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, no estamos ni en los griegos ni en los judíos, pero nosotros predicamos, otra vez, predicación querugmática, proclamamos la guerra, somos los dueños de las llaves de las armas del reino, estamos convictos por un mensaje, solo uno. ¿Qué predicamos? A Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos tropiezan, los religiosos tropiezan, y los que buscan sabiduría, locura. Mas para los llamados, anda, ¿quiénes son estos? Mas para los llamados, así judíos como griegos, los judíos y los griegos se juntan en un grupo enorme. ¿Cuál grupo? Los llamados. Es decir, los judíos han dejado de buscar señales cuando han sido llamados, ole, y los griegos han dejado de buscar sabiduría cuando han sido llamados para una sola cosa, seguir a uno, Cristo. Eso. Ya está. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo es el centro. Cristo, Cristo. El centro no es el camino, el centro no es la iglesia, el centro no es el pastor, el centro no es nada, esto no vale un pimiento. Cristo. Es el centro. Cristo. Esta frase. Todo sin Cristo es igual a nada. Nada con Cristo es igual a todo. ¿Entended esto? Todo sin Cristo es igual a nada. No tenemos nada. No hay iglesia, no hay nada, no hay congregación, no hay nada. Pero hay Cristo, lo tenemos todo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Atención a esto. Es precioso. Vamos a leer el 24 otra vez. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Está diciendo, en el Evangelio, en Cristo, está el poder de las señales y la teología de ese poder. ¿Entendéis? Pero no se busca ni las señales ni el poder. Se busca a Cristo, que trae las demás cosas. Y tampoco se busca a Cristo para que traiga las demás cosas. Yo no voy a la iglesia para que me sane. Yo voy a la iglesia por Cristo. Si me sana bien y si no también. Yo no voy a la iglesia para que arregle mi matrimonio. Si lo hace bien y si no, también. Y ahora, porque lo insensato de Dios. Insensato es la palabra moros y es tonto, ignorante. Los tontos de Dios, está diciendo. Es más sabio que los hombres. Es brutal. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Voy a repetir esto, por favor, escuchad. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Es para coger y ser aplastados por esta palabra. Recapitulamos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Oh, cuánta esperanza en estas frases, hermanos. Y cuánto temor. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El necio, el insensato de Dios avergüenza al sabio hombre. Lo débil de Dios avergüenza a lo fuerte de los hombres. Venid y ved las maravillas de Dios. Venid a este texto y volvámonos locos por él. Lo insensato de Dios avergüenza a lo sabio de los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. ¿Saben qué significa insensato? Es tonto, ignorante. ¿Saben? La palabra débil es asteres y significa discapacitado. Discapacitado. ¿Plegamos? ¿Plegamos ya? Está diciendo, los discapacitados de Él correrán más que todos los hombres. Los cojos, los mancos, los tetrapléjicos, los insensatos, los tontos, los que no saben, en mi tiempo avergonzarán a los fuertes, a los sabios, a los abogados, a los médicos, a los reyes, a los patriarcas, a todos esos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Solamente la frase lo dice: los fulanos de Dios. La frase que rompe la balanza aquí es de Dios. De Dios. De Dios. De Dios. De Dios. De Dios. Lo que hace protagonista al débil es que es de Dios. En otras palabras, la elección de Dios los hace protagonistas. El dedo de Dios, tú. Sí, y tenemos ejemplos aquí. Qué bien. Hay ejemplos. Te adoramos. Hay ejemplos de analfabetismo y no hacemos apología de que no se lea, al contrario, cuanto más mejor, cuanto más estudios mejor, pero eso no lleva a la cruz. Hay gente analfabeta que no sabe leer, pero es capaz de avergonzar a un médico. ¿Por qué? Porque cuando entró el médico le diagnosticó algo que tuvo que estar 15 años estudiando. Pero cuando salió al cabo de un mes, el médico ha quedado con las manos en la cabeza, porque este tenía algo que él no tenía. No eran lecturas ni estudios, era de Dios. Se fue la enfermedad y el médico dice: me he equivocado. No te equivocaste, es que el que entró era un necio de Dios. Aleluya. Era un insensato de Dios. Es por eso que se juntarán los abogados con sus tesis en yo qué sé, en este pragmatismo de la abogacía,
pero se entrevistarán con un gitano chatarrero, le predicará el Evangelio y tendrá que caer de rodillas ante ese mensaje. La diferencia era de Dios, porque de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y es así, lo he vivido, lo he visto. La elección nos hace protagonistas, hermanos. La elección nos hace protagonistas. Es decir, si fuéramos algo, es porque nuestro apellido es Dios. Nuestro nombre es miseria. Mi nombre es miseria. Creedme que lo digo apenado. Soy lo peor. No hay como yo. Bajeza detrás de bajeza. Pero tengo un apellido de Dios. Y me escogió. Lo insensato de Dios. Conozco a un joven que hace 20 y pico de años mentía, robaba, se descolgaba de un primer piso cuando lo encerraban en casa porque no podía sufrir el síndrome de abstinencia. Lo buscaban por las comisarías y los hospitales y no creía en nada hasta que, en un desespero, preguntó si Dios era real. El Señor le plació desde el cielo con su dedo escogerlo, y a partir de aquel día su vida cambió. No cambió su vida por el esfuerzo que hizo, cambió su vida por el dedo de Dios. La mano de Dios escoge lo necio, lo desechado. Escúchame, Dios, tío Ricardo, Dios podría emplear en el Corte Inglés. Emplear. Y podría decir, os quiero este género. Dios lo podría, el único. Nadie más en el mundo, ni Bill Gates. Dios sí podría. Dios sí. No emplea en el Corte Inglés. Él va a buscar género a la basura. A mí. A mí. A mí, hermanos. A mí. Ay, Señor, amén. Lo hizo conmigo, lo ha hecho contigo. Amén. Hasta que no te veas en la basura, no lo hará. Tienes que verte en la basura. Tienes que saberte, yo soy basura. Amén. Hasta que no haya esa convicción. Amén. No lo va a hacer. Lo hizo conmigo. Amén. ¿Cómo puede usted avergonzar lo sabio? Por la elección, por ser de Dios, por ser de Él, porque usted se arrepintió y vino a Él, porque hubo en usted una convicción de pecado, porque vino a Él y Él le recibió. La separación en los versos está claro, si lo leéis constantemente hay lo insensato de Dios, lo sabio del mundo o de los hombres, Dios, el mundo, Dios, constantemente, ¿os fijáis? Dios, el mundo, Dios, los hombres, Dios, el mundo. ¿A dónde pertenece usted? Si usted sigue las costumbres de los hombres, usted no está avergonzando a los hombres ni al mundo, usted está avergonzando a Dios viniendo a la iglesia. ¿Está usted aquí? Si usted sigue las costumbres de los hombres, usted no está avergonzando a los hombres. Es contrario a este verso. Usted está avergonzando a Dios porque viene a la iglesia. Se dice de Dios, pero hace lo que los hombres hacen. Los que son de Dios han crucificado ¿el qué? Sus deseos, ¿qué más? Pasiones, placeres, deleites. Lo han crucificado. Dios usará sus mendigos para cambiar al mundo.
¿Cómo te se queda el cuerpo? Yo no puedo seguir. Qué bien. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Dios usará sus mendigos Gloria a para Dios. cambiar el mundo. Aleluya. Lo necio, lo que no vale. Usará eso para cambiar al mundo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Muy bien. Para que digan, esto no lo pudo hacer un hombre. ¿Entendéis? Esto no lo pudo hacer un hombre. No lo hizo ni su intelecto, no lo pudo hacer su dinero, no lo pudo hacer su cultura. Esto no lo hizo nada más que Él. Amén. Para que la gloria sea de Él. Dios usará sus mendigos para salvar al mundo. Mendigos. Y a veces cuando crecemos y encontramos un lugar en la iglesia, dejamos de vernos mendigos. Cuando hemos venido a ser pastores, diáconos, cantamos en un coro, nos vemos en otra posición. Si usted no se ve un mendigo, no ha entendido nada. No ha entendido nada. Y no solo que se vea, sino que actúe como. Amén. Porque todos, sí, yo, pero actúa usted como un necesitado. Mira a su hermano como mayor que usted. Aunque no tenga canas, usted sí. Así es. Mi hermano, Dios usará a sus mendigos para cambiar el mundo. Lo académico queda muy lejos del plan de Dios. Las estructuras están bien lejos del plan de Dios. Las fortalezas piramidales eclesiásticas están bien lejos del plan de Dios. Se hacen inaceptables para su gloria. ¿Por qué? Porque su gloria no se manifiesta en catedrales. Se manifiesta en necios, en mendigos, en pobres. Oh, hermanos. Oh. ¿Qué nos queda hacer sabiendo esta verdad bíblica? ¿Qué nos toca? ¿Cómo vamos a proceder ante esta revelación? Bien fácil, solo nos queda una. Nuestra ocupación y preocupación debe ser mantenernos débiles, necios y locos. Nuestra única ocupación y preocupación debe ser mantenernos débiles, necios y locos, porque cuando queramos ser fuertes, sabios y cuerdos, la gloria no se va a manifestar, pasará de largo. Pero cuando seamos débiles, necios y locos, seremos el imán que atraiga la voluntad del Señor. Sí a vosotros los débiles, sí a vosotros los necios, sí a vosotros los locos. Quiero un sí del cielo. ¿Quiere escuchar sí de Dios? Sí, usted debe mantenerse en debilidad. Esto quizás será para un domingo, ¿eh? Usted debe mantenerse en debilidad. ¿Quiere escuchar un sí de Dios? Quiero que me diga sí, Señor. Usted debe mantenerse necio. ¿Quiere un sí de Dios? Usted debe mantenerse loco. No acepte las pastillas traumáticas que te devuelven la cordura. No acepte usted el conocimiento que te devuelve la sabiduría. Manténgase necio. Manténgase débil. No vaya al gimnasio de los fuertes. Manténgase astedes, discapacitado. Los discapacitados de Dios son sus heraldos. ¿Qué Dios es este que quiere que hablen de Él los paralíticos? ¿Pero qué es esto? ¿Pero de dónde sale? Ningún rey se atrevería a tal cosa. Buscaría los heraldos más fornidos, los más elocuentes, aquellos que tienen mejor mensaje. Dios es al revés. Traedme el que no sabe hablar.
Traedme al que nadie se cree. Al que nadie se cree, a ese traédmelo a mí. Dejádmelo a mí. Porque cuanta más debilidad haya en el mensajero, más fuerte saldrá el mensaje. Aleluya. Me emociono, es Mesías. No os equivoquen. Mantenernos en debilidad no significa mantenernos en pecado. No tiene nada que ver, porque hay quien usa estos textos y los textos de Pablo era débil para decir, bueno, yo también soy débil, me apoyo en mi debilidad y que pase lo que Dios quiera. No está hablando de eso. La verdadera interpretación de este texto, de esta idea, es que mantenernos en debilidad significa velar en la obediencia. Es estar constantemente sabiendo qué débil soy. Mándame y hago. Amén. Es no dar un paso fuera de casa sin saber, Señor, voy por allí o por allí. Es no comprar algo sin decir, ¿es tuyo o no es tuyo? Es no hablar con alguien sin decir, Padre, ¿eres tú o soy yo? Eso es ser débil. Amén. Un necesitado, un mendigo de Dios. Por eso, este texto se une claramente al gran sermón del Maestro. Bienaventurados los, bienaventurados los, bienaventurados los, bienaventurados los, constantemente. Bienaventurados los fuertes, no. Bienaventurados los que han tenido justicia, no. El mundo hace bienaventurados a los que tienen justicia. Dios hace a los que no la tienen y la buscan, a los débiles, esos, a los que nadie les hace justicia, esos son míos, serán felices en mi reino. Amén. Esos, los débiles, los pobres, los que lloran, esos discapacitados son mis heraldos. Mantenernos en debilidad significa velar en la obediencia, meditar en sus mandamientos, meditar en su gracia, sabiendo de que la debilidad nos hará fuertes. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si no hay una evidencia y una creencia de debilidad en una iglesia, el poder de Dios no se perfecciona. Cuando usted está firme en sus argumentos, Dios no obra. Cuando usted se mantiene firme, yo a esto y ya está. Que hagan lo que quieran tú. Yo no necesito pastor, yo voy bien. Que hagan lo que quieran. Usted está impidiendo que el poder de Dios se manifieste, hermano. Usted está impidiendo la gloria de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuanto más debilidad, allí actúa el poder de Dios. ¿Te crees débil? ¿Te crees débil? ¿Te crees débil? Y toda la carta sigue un tema en concreto. Y no ha abandonado el tema de la división, porque la división abarca un tema mucho más amplio. Y el otro día, otra vez, ahora ya me llevo la Biblia a todos sitios porque me he comprado, bueno, me la habéis comprado vosotros, porque el otro día sobraron 20 euros de una ofrenda y he comprado una Biblia así de pequeña. O sea, una Biblia así, muy pequeña, en el bolsillo. Y la leía por la calle y lloraba. Gente dirá, está chalado este. Yo ando por la calle. Cuando había leído esto 200 veces, al volverlo a leer, decía, Dios mío. ¿Os habéis fijado cuando Pablo habla de los que están divididos y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo? ¿Os habéis fijado cómo usa Pablo esta frase? No es casualidad, hermanos. Podría haber dicho, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas. Constantemente dice yo soy.
Cuando Pablo escribía yo soy, ¿entendéis lo que recibía, lo que está diciendo Pablo, no? Yo soy, lo dijo el maestro. Y yo soy, lo dijo Dios en la zarza. Lo que está diciendo, estos que dicen que son de uno, de otros, en verdad no son ni de uno ni de otro, son de ellos mismos. Se hacen dioses ellos mismos. Yo soy, 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 yo soy. Yo soy, yo soy. Cuando lo escribía, estaba queriendo decir eso. Esas letras resaltaban para un hebreo. Esas letras molestaban. Yo soy, yo soy. Yo soy el que soy, yo soy, yo soy. Molestaban. Yo soy de Pablo, yo soy de Pablo. Impresionante. Yo soy. Pero habían unos que no dijeron yo soy, sino que al contrario, se acercaron al pastor y le dijeron, mira pastor, ocurre esto. Eran los de Cloe. No quisieron ser ellos. Pero a los que dicen yo soy, Pablo no dice quién son, ni los nombra. No salen en la Biblia. Pero los que no dicen yo soy, Pablo dice, hay unos que sí son, que no lo dicen que son los de Cloe. Los resalta. A los que se humillan, Dios los ensalza. Y a los que viven en el yo soy propio, Dios los humilla. Desecharé el entendimiento de los sabios. Cristo es sabiduría, justificación, regeneración. Regeneración, justificación, regeneración. Cristo es regeneración. ¿Alguien se acuerda qué es regeneración? Terminamos con esto. Regeneración. Parecido. Cuando cambias, cuando eres regenerado, cambias tu forma de hablar, de pensar. Amén. Es el cambio que produce Dios en nosotros a la imagen de su Hijo, ¿sí? ¿Os acordáis de aquel ejemplo? ¿Lo vuelvo a decir? Lo vuelvo a decir. Vale, terminamos. No me es costoso deciros las mismas cosas, porque para vosotros es beneficio. Regeneración es en la mano de Dios dibujando a su Hijo en nuestros corazones. Es chulo, ¿vale? Es decir, Dios dibuja a su Hijo, firma a su Hijo en nuestros corazones para que nosotros nos vayamos pareciendo a Dios. Para que nos parezcamos a Cristo. ¿Entendéis? Y yo vi un documental que era precioso. El documental hablaba de gente que había sido trasplantada del corazón. ¿Os acordáis de esto? Sí. Esta gente, el documental se trataba de que había un misterio en estos trasplantes. Era una operación impresionante, había un donante, y habiendo esa operación impresionante, se estudiaban los casos, cada uno, habían creo que 4 o 5 casos, y cada uno era digno de un estudio completo. El tema está en que cuando después de muchas horas, días, incluso meses de UCI, cuando se levantaba el trasplantado que tenía un corazón de otra persona, cuando podía ejercer su vida con normalidad, de repente ocurría algo, que había cambiado los gustos. A uno odiaba los cacahuetes en un tiempo y ahora le gustaban los cacahuetes. Otro tenía alergia a los gatos y ahora le encantaban los gatos. Otro de repente cuando sale de estar en el hospital quiere comprarse una moto y no se entendía por qué. Yo no entiendo por qué me pasa esto, pero es que quiero hacerlo y no puedo no hacerlo. Cuando se estudió quiénes fueron los donantes, es que el que no le gustaban los cacahuetes y ahora sí, su donante era una chica que era hija de un fabricante de cacahuetes. El otro era el hombre, un amante de las motocicletas, y el otro era veterinario de gatos. Lo que rezaba este documental era que no sabían cómo explicarlo, pero en el corazón, que parece que sea un órgano solamente que bombee sangre, había una disposición genética transmitida al receptor para un cambio de gustos. La pregunta es, ¿está cambiando usted de gustos? Porque hay alguien que donó su corazón.
Si usted antes amaba al mundo y lo sigue amando, Dios no ha cambiado su corazón. Si usted antes odiaba y no perdonaba y ahora viene a la iglesia y sigue haciéndolo, Dios no ha cambiado su corazón. Si usted antes podía dormir tranquilo cuando había pleitos y contiendas, Dios no ha cambiado su corazón. Pero si usted ahora empieza a intranquilizarse por el pecado, si usted ahora empieza a hacerle asco el pecado, si usted ahora quiere abrazar la santidad, no porque vaya a ganar nada, sino porque hay algo que se lo dice, probablemente es que haya un trasplante de corazón. Termino. Protestante Digital, estos días he leído una noticia que me ha quebrantado el corazón. Una madre perdió a su hijo con 2 o 3 años y donó su corazón a la ciencia, su cuerpo. Al cabo de unos años, esta madre ha tenido el privilegio de escuchar latir el corazón de su hijo en el cuerpo de una niña, una receptora del corazón de su hijo. Fue trasplantada, mejor dicho, trasplantado el corazón, y el corazón de su hijo muerto se escucha en el cuerpo de una niña viva. Escuchadme. Cuando el padre quiere escuchar el corazón de su hijo, pone su oído en los trasplantados. Pone su oído en los trasplantados. Porque en un trasplantado se escucha el corazón de Jesús. Cierra tus ojos y ora. Bendito seas. Bendito seas. Señor, nos acercamos con tanto temor por nuestra necedad, debilidad y locura. Pero que vengas a escuchar, a ver a tu hijo, a tu cuerpo. Que hayas escogido lo vil, lo necio y lo menospreciado, lo que no sirve. Que hayas escogido a niñas que aman al mundo para glorificarte. Que hayas escogido a gente atada a una cultura arraigada hasta la médula para que sea arrancado de ella y que te glorifique. Que hayas escogido a gente de toda tribu, nación y lengua. Que hayas escogido a traficantes, narcotraficantes, para glorificarte. Que hayas escogido a drogadictos para que prediquemos el mensaje de una manera querigmática, como heraldos, como dueños de las llaves del desván de la armadura y de las armas, de la armería de tu reino. Nos parece increíble. Mi pregunta es, ¿escuchas el corazón de tu hijo en nosotros, Señor? Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Por gracia, solo lo hace Él, por pura gracia. Por gracia sois salvos. Pura gracia. Que hayas escogido a lo débil. No queremos llegar a ser fuertes, Señor. Queremos velar en obediencia. Velar en obediencia. Sentirnos los más débiles de la tierra, plagados de defectos y de caídas, pero que nos diferencia algo de todos los mortales: el apellido de Dios. De Dios. De Dios.
estamos en contra de lo académico, pero lo académico no nos lleva a la cruz. No estamos en contra de la teología, al contrario, somos amantes de la teología, pero la teología, por teología misma, no nos llevará a la cruz. Estamos locos por ti, Señor, por verte, porque verte a ti es que no necesitamos nada más, nada más, nada más. Queremos escuchar tu corazón dentro nuestro. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, precioso.